Bueno, son las 7:02. Vamos a arrancar entonces con el live de este jueves. Me da mucho gusto verlos y que puedan ustedes también sacar el ratito. Hemos dicho que son tiempos extraños, pero vamos al mal tiempo darle una buena cara. Y me parece que son oportunidades que Dios nos está brindando para hacer iglesia como antes nunca hemos hecho, número uno. Y número dos, también para tener un tiempo de reflexión. Y estos tiempos creo que nos ayudan. En un principio, el live lo que pretende es que podamos participar juntos y demás. Sé que es mucho más complicado, así que no quiero que se convierta únicamente en una predicación o una enseñanza, pero sí traigo una línea de lo que quiero enseñar hoy, lo que quiero compartir con ustedes. Así que anímense en un momentito, que ya en un ratito vamos a dejar de saludarnos y quisiera que empezáramos en materia. Así que arrancamos. Bienvenidos a mi casa. Hoy estoy un poquito más lejos del rincón que usualmente los invito y vamos a arrancar con este tema de oración. Estoy viendo la cantidad de conexiones en este momento y quisiera que con lo que voy a decir ahorita no se me vaya a ir abajo la cantidad de conexiones, pero esta no es una reunión de oración, así que no se desconecte y ahorita les voy a explicar por qué. Esos temas los tenemos los lunes y he estado los últimos lunes invitando a que nos conectemos en reuniones de oración. Sé que hay mucha gente que lo hace en sus casas, con sus familias, hacen reuniones de Zoom y demás, pero hay una que es, digamos, donde los invito a todo el mundo. Este lunes que viene tenemos una reunión de oración, va a salir toda la información en la publicidad de la iglesia y en las redes sociales y es a las 9 de la noche, como de 9 a 9:40, por si cualquiera quiere unirse, lo puede hacer este lunes que viene. Segunda cosa importante para recordarles, sé que les dejo un premio a 5 personas o 5 familias. Así que voy a ver cómo consigo sus correos electrónicos para mandarles un premiecito de que vimos por ahí. Me parece que sería bonito para que ustedes lo tengan y luego ustedes sabrán qué hacen con el premio. Así que no se me ha olvidado, les debo el premio. Vamos a empezar y hoy el tema tiene que ver con oración en medio de una pandemia, que dicho sea de paso le agradezco a Bravo que siempre me ayude con esas cosas y por ahí está Ari también ayudándome con toda la parte de armar esto y Ariel que anda por ahí también dándonos soporte técnico. Así que les agradezco a todos ustedes que nos ayuden y hoy que arrancamos con este live que se llama Oración en la Pandemia, yo quisiera que arrancáramos rápidamente con algo y es como una pregunta para que participemos y quisiera que usted las escriba ahí inmediatamente y trate de ir conmigo a imaginarse esto. Si usted tuviera físicamente, visiblemente a Cristo Jesús, al Jesús como lo entendemos, al Jesús hecho carne, enfrente suyo, y Él le pidiera a usted o le diera la opción de que usted pidiera lo que usted quiera pedir, lo que sea que quiera pedir, ¿qué le pediría? Una sola cosa, no puede pedirle 100 deseos más, no puede pedirle, no, es una única cosa que usted quisiera pedirle al Señor. ¿Qué le pediría? Vamos, pensemos y anímese a compartirlo, no importa cómo suene lo que usted quiera, ¿qué le pediría al Señor? Quisiera leer qué es lo que ustedes están poniendo por acá. Salvación para toda mi familia, ¿ok? ¿Qué más? Asertividad, muy bien. Que toda mi familia conozca al Señor. Que venga el arrebatamiento, dicen por ahí también. Sabiduría, dice José Leal desde Cali, Colombia. Fe para mirarlo en todo. Ver con más claridad su voluntad en mí. Sabiduría como Salomón. Cuidado en medio de esta pandemia. Otra vez sabiduría. Que todo el mundo se humille ante Dios. Sanidad a todos los enfermos. Salud. Vamos a ver unas cuantas más. Miguel dice mucha gente convertida. Que siempre nos ayude a hacer siempre su voluntad, dicen los Montano Gutiérrez. Vamos, unos cuantos más. Otra vez sabiduría como Salomón. Que tenga piedad y que quite el virus, dice Diego. Salvación para mi familia, hablan los Jimmy y Vivi, familia, bien extensa. Vean de que es interesante porque cuando pensamos en términos de Jesucristo, nuestras posibilidades se amplían completamente y entonces decimos, es como tener un cheque en blanco que va a firmar Dios o que tenemos un manual completo, un menú que abarca absolutamente todo. Y, y hago la pregunta porque cuando ustedes participan y dicen lo que queremos, ahora, no quiero golpear a nadie con lo que voy a decir, pero usualmente pensamos en términos de qué manera gente extendida, y lo vi, y créanme de que lo entiendo lo que están diciendo,
gente extendida a mi familia o a mi entorno, gente que yo quiero, algo particular le estamos pidiendo a Dios. Yo quisiera que nos quedáramos con esa imagen en nuestra cabeza, porque vamos a hablar, y yo quisiera que al final de la charla que vamos a hacer, una vez que ustedes y yo podamos decir qué le pediríamos a Dios, que haya más cosas para pedir y que sea una oración un poco más dirigida. Así que vamos a hablar justamente de eso, de la oración en medio de la pandemia, porque en estos tiempos hay mucha gente buscando a Dios a través de la oración y creo yo que hay más sensibilidad en el tema de la oración. Por eso es que si vamos a orarlo, si vamos a hacerlo, a orar bien, tendríamos que aprender justamente qué líneas tomamos para hacerlo. Así que dividiste este live en 4 bloques y vamos a ver cada uno de estos bloques. En cada bloque me detengo y hago preguntas. Si usted tiene preguntas, hágalas. Ari me está ayudando ahí a ver qué preguntas hacen para ver si podemos discutir algunas. Así que vamos a entrar justamente a este tema. Y yo quiero proponerles que de entrada nomás estamos entrando mal. ¿Por qué? Porque estamos entrando creyendo que sabemos qué es la oración y que sabemos cómo orar. Y yo creo, es una propuesta, y yo sé que va a golpear más a los más viejos, pero que es una propuesta que usted y yo no podemos dar por sentado, que usted y yo sabemos qué es la oración y que sabemos cómo orar. Hoy tenemos que hacernos la pregunta, ¿yo sé orar? ¿Yo sé hablar con Dios? Porque si la respuesta es no, entonces deberíamos con humildad decirle a Dios, como le dijeron a aquellos discípulos, Señor, enséñanos a orar. Repito, sé que para los viejos uno dice, no, yo sé orar, yo hace tiempo que oro. Pero hoy le pediría a mi hermano, mi amigo, que usted pueda bajar el orgullo y diga, tal vez no sé, tal vez realmente, aunque he pensado que orar es simplemente hablar con Dios o pedir por cosas como ustedes pidieron, pero tal vez no comprendo el marco completo de lo que es la oración. En cierta ocasión leo para ustedes Lucas capítulo 11 y el Señor dijo lo siguiente, un día que Jesucristo estaba orando en cierto lugar, al terminar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y es una historia muy cortita, pero me parece muy interesante porque hago un par de observaciones. La primera es que hay una gente que es discípula de Jesús que le está pidiendo a Jesús que le enseñe a orar. Ahora, la pregunta es, ¿será que no sabían orar? Ahora, recuerden, son judíos. Esta es la gente que durante montones de miles de años han estado orando todos los santos días, por lo menos 2 veces, una en la mañana y una antes de que llegue la noche. Esto es lo que ellos hablaban, ellos oraban en lo que se llama el Shema, el credo, el Oye Israel, que está en Deuteronomio 6, y lo oraban 2 veces al día. Dicho sea de paso, es uno de los versículos más orados y más dichos en el planeta, porque hay un pueblo judío que hoy todavía, todos los santos días, ora el Shema. Así que para ellos el asunto de orar no era una novedad. Ellos oraban todo el tiempo. Así que si yo llevo a la conclusión de que no era una novedad, mi pregunta sería entonces, ¿por qué le dicen enséñanos a orar? Ahora, la única opción que yo encuentro la da el mismo contexto, porque dice que Jesucristo venía orando y una vez que él termina de orar, sus discípulos lo vieron en este proceso, en el tiempo de oración, y a la luz de eso le dicen, enséñanos a orar. Lo que yo pienso es, este tipo, Jesús, ora distinto, no ora como nosotros, ora diferente, y por eso viene la expresión, enséñame. Y hago la pregunta para todos ustedes, ¿será que usted y yo sabemos orar? O aún más, ¿será que ustedes y yo oramos como Jesús? Porque uno dice, ¿cómo oraba Jesús? La Biblia está repleta de oraciones, especialmente los evangelios, está repleta de oraciones de Jesucristo. ¿Será que oramos como Él para poder decirle, como le dijeron los discípulos, enséñanos a orar? Porque uno dice, no, yo siempre oro, pero oramos como Jesús. Por eso decía que entramos pensando que ya sé orar. Y ojo, porque ese concepto que tengo yo de cómo yo oro, muchas veces simplemente se lo transmito a mis hijos. ¿Cómo es que un papá le enseña a su hijo a orar? A ver, mi amor, querido Dios, gracias por este día, gracias por los alimentos, te pedimos que nos ayudes, pero la oración es más que eso. ¿Cuándo, por ejemplo, es que le inculcamos a nuestros hijos a decir, vamos a sentarnos a orar, a clamar perdón por los pecados que hemos cometido? Esa oración, aunque mucha gente la pueda hacer, es mucho menos común que la de, querido Dios, te damos gracias, te pedimos por esto y por lo otro. O simplemente alabarlo, o pedir por alguien más. ¿Será que aún a nuestros hijos los estamos programando para que se parezcan más a nosotros y no tanto que se parezcan a Jesús en la manera en la cual ellos oran? No sé ustedes, pero de pronto mientras estábamos mi esposa y yo trabajando en estas notas, este material, uno se pone a pensar, ¿a quién quiero que se parezca a Diego y Daniela, que son los míos? Que se parezcan a mí, que se parezcan a Jesús. Porque si quiero que se parezcan a Jesucristo, hasta en la forma de orar deberíamos enseñarles. Y eso, les hablo no como quien ya lo alcanzó, les hablo como quien está preocupado con respecto a nuestros hijos. Y eso me da algo a mí que pensar, ¿a quién quiero que se parezcan ellos cuando hablamos de la oración?
Así que yo quisiera que pudiéramos utilizarla, y la voy a usar mucho en esta noche, pero que pudiéramos utilizar la analogía de cómo me acerco yo a Dios y que podamos entenderlo desde la óptica de un padre con su hijo. Obviamente no al 100% porque Él es perfecto y papá no lo es, pero que me dé una luz de cómo es que yo me acerco a Dios al respecto. Así que arrancamos justamente con ese punto, que son unas observaciones, si es que realmente ustedes y yo sabemos orar. Mis hermanos, podría ser que usted no sepa orar y que usted haya agarrado un micrófono en una iglesia y haya orado y que usted no sepa orar y que usted dirija un ministerio de oración y que usted no sepa orar. Así que un espíritu humilde lo que me dice es, escuchemos qué dice la palabra del Señor y cómo algo me puede enseñar justamente en eso. Bien, así que termino el primer bloque y voy a ver si hay algún tipo de preguntas. Por cierto, les decía, sé que hay gente que aún se conecta, les decía que hoy no es una reunión de oración, eso va a pasar el lunes en la noche, pero hoy quiero que hablemos de la oración y si tienen preguntas, tírenlas por favor, Ari las va a recoger y me las va a pasar y ahí vamos a ir discutiendo. Bien, vamos entonces a hacernos la pregunta, ¿cómo es que entendemos la oración? Y vean, seamos bien francos, cuando pensamos en oración, básicamente estamos pensando en pedir. Dentro de la psiquis del ser humano, aún la gente que no cree en Dios, cuando pensamos en oración, es un clamor que hace una persona hacia una deidad, alguien que es divino, que es santo, que es más poderoso que él o que ella. Y entonces empezamos a ver a Dios cuando necesito algo justamente de Dios. Yo creo que Dios es poderoso y por ende me acerco a Él porque Él tiene algo que yo necesito y se lo quiero pedir y me puede ayudar a mí. Vean, aún los que no creen en Dios, con un poquito de tensión, con un poquito de presión, con un poquito de miedo, empiezan a creer. Y una vez que creen, ¿qué es lo que hacen? Piden, porque ese es el concepto generalizado que tenemos de la oración. Y entonces me preocupa porque convertimos nuestra oración en una carta a Santa Claus, en una lámpara mágica, en un pozo de los deseos. Y nuestra mente está amarrado a ese concepto. Oración es igual a pedir. Para no me malentiendan, pedir es parte de eso, pero en honor a la verdad es una parte muy, muy pequeña y ahora lo vamos a ver. Inclusive ahora cuando le dices al principio la pregunta trampa de qué le pedirían, uno inmediatamente se pone en modo Santa Claus y empezamos a pedir qué le pediría el Señor. Y puede que haya cosas extremadamente nobles, profundas y buenas, pero nuestra mente está seteada para pensar en modo pedir cuando pensamos en oración. Así que mi propuesta para ustedes en esta noche es que la oración es un instrumento para fomentar una relación, que Dios nos entregó el regalo de la oración para que podamos fomentar, hacer crecer la relación que tenemos con Él. Imagine un ser querido, usted con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres. Yo pienso, por ejemplo, con Fanny, que es mi esposa, y que ella y yo únicamente nos hablamos para que ella me pida algo, solamente para eso, solamente me pide. Nunca reímos juntos, nunca hablamos del día que tuve, nunca me dice que me ama, jamás me pide perdón, nunca me agradece nada. Y me dice, ¿qué tipo de relación tengo yo con esta mujer? Vean, y si alguien se identificó con su relación con alguien, déjeme decirle que tiene una relación enfermiza con esta persona. Si lo único para que nos veamos es para pedir. Para una misma escena es la que tenemos con nuestros hijos. Cuando un hijo se acerca exclusivamente a su papá para pedirle algo. Y este creo que es un poco más real, o podemos pensarlo un poco más real. De pronto pensamos en familias que se han roto y ahora el hijo quedó de un lado y ve a su papá del otro lado y exclusivamente para estar pidiendo y pidiendo y pidiendo. O sea, únicamente pide para eso, no hace más que pedir. ¿Qué tipo de relación tenemos? ¿Será una relación sana? Por eso les propuse al principio que la oración es una herramienta que es más que pedir, que es para fomentar mi relación con Dios. Y es una relación que al final de cuentas a quien transforma es a mí, no a Dios. Quien se ve beneficiado con la oración soy yo, no es Él. Él, cuando yo le oro, no es como que se santificó más, no es que se puso más poderoso, no es nada de eso. Entonces yo creo que si la transformación viene de parte nuestra, cuando oramos, deberíamos darle importancia a la oración. Vean, inmediatamente yo tengo que levantar la mano y decir culpable. Una de las cosas cuales no es que me enorgullece ni mucho menos, pero porque es todo lo contrario, pero que ahí está presente es la disciplina en mi vida que me hace falta mucho. En muchas áreas, y una de las áreas es el tema de la oración. Y creo que tengo que replantear muchas áreas, en este caso la oración, referente a cómo uno va a ser disciplinado en este tema. Y quiero que ahondemos un poco más, porque hay gente que tenemos un concepto de oración que no es el bíblico, entonces lo vemos como un inalcanzable, como un imposible. Ya vamos a hablar de eso. La oración lo que está buscando jamás es cambiar la mente de Dios, no está buscando extorsionar a Dios, sino que es un instrumento que me recuerda a mí mi posición.
Escuchen porque esto es importante. Yo soy un redimido por su gracia, dependiente de Él, siervo para su voluntad. Si yo entiendo ese principio, la oración lo que hace es que me desnuda y me deja ver que no puedo, que no tengo, que soy incapaz. Y es una buena herramienta que Dios usa para decir, ya te diste cuenta que no puedes, que tenés que venir conmigo, que tenés que pedirme a mí, que tenés que clamar a mí, que tenés que estar conmigo para estar pleno y completo. Entonces, es que entonces veo justamente los beneficios de la oración. Y tengo que entender que la oración como algo más que simplemente pedir. Hay un pasaje famoso cuando hablamos de la oración que tiene que ver con la manera en la cual estamos pidiendo. Voy a hacer una pausa para responder un par de preguntas. Dicen por ahí, ¿cuál es la diferencia entre la oración de bendición y la oración de alabanza? Bueno, en un momento, esta la escribió Raúl, en un momento, Raúl, vamos a hablar acerca de los tipos de oraciones, pero te puedo hablar que la oración, si la entendemos como esta comunicación entre el ser humano y Dios, entre el Hijo de Dios y Dios, que fortalece la relación. Ahora, la diferencia simplemente sería qué es lo que yo digo o de qué manera me dirijo a Dios cuando hablo de peticiones o de alabanzas o de perdón o de arrepentimiento o de intercesión, porque la diferencia simplemente es cuál es el corazón de lo que lleva mi frase. Y José Leal dice, ¿cuáles son los tipos de oración que existen? Bueno, acabo de mencionar por lo menos 5 que conozco, que es la oración de petición, la oración de petición por alguien, que se llama intercesión, la oración de pedir perdón, la oración de alabanza al Señor, y esta última que tiene que ver con la oración de... se me fue la quinta. Ahorita les digo porque se me fue cuál es la número 5. Pero tiene que ver con esas 5 y ahí alabamos, y ahí pedimos perdón. Ahí está mi esposa que me sopla, gracias. Y la de agradecimiento es la quinta. Es justamente ese es el concepto en lo cual un cristiano está constantemente cuando se comunica con Dios. Pero aunque sepamos la teoría y puedo numerar las 5, realmente si esa teoría no la llevo a la práctica, estoy todavía muy distante con el tema de la oración. Entonces vuelvo otra vez a lo que les decía, Santiago capítulo 4 habla de los deseos en nuestra vida. Todos los seres humanos tenemos deseos y seamos francos, la gran mayoría de veces que acudimos a Dios con un deseo en nuestro corazón, algo deseo y sé que Él es mi Dios y es mi papá, si es que somos cristianos, y entonces a Él puedo buscarlo y Él me puede dar lo que deseo. Y Santiago habla de eso y son deseos que si uno los escarba bien, los examina bien, se va a dar cuenta que no vienen de un corazón maduro, de un corazón sano. Y entonces con ese corazón enfermito intentamos conseguir esos deseos, pero simple y llanamente no los conseguimos. Y Santiago 4 dice, ustedes pelean y ustedes hacen guerra y no tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios placeres. Parece que Santiago explica que la mala intención es cuando está dirigido a satisfacer mis propios placeres. Y lo que dice es, ustedes oran. Y cuando oran, ¿qué es lo que hacen? Piden. Y cuando piden, ¿cómo piden? Mal. Obvio que no van a recibir nada, lo que dice Santiago. Porque solo pedir en oración es como, no sé, es como comprarse un auto último modelo. Y lo compré y me gasté un dineral. ¿Por qué lo compraste? Pues tiene un equipo de sonido muy potente y suena muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo dejo en mi garaje, me meto al carro y pongo el equipo de sonido y disfruto el sonido. Gasté muchos millones de colones, pero disfruto por el equipo de sonido que tiene. Y nunca lo voy a sacar a dar un paseo. Y todos sabemos, el auto es para muchas más cosas que eso. Y la oración también. Entonces es como si yo usara únicamente el 10% del potencial de la oración cuando únicamente me limito a pedirle al Señor, cuando hay tanto más que hacer por la oración y hay tanto más que la oración me puede hacer crecer. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Está claro justamente? Lo primero es que hay que ver cómo entendemos la oración, algunas observaciones de por qué es que es importante la oración. Y entramos al bloque 3, ¿verdad? Y aquí el bloque, y es justamente el corazón, digamos, de lo que estamos conversando, viene una parte de preocupación para mi vida. Y es el asunto de cómo me doy cuenta yo si realmente sé o no sé orar. ¿A dónde empieza el tema de la oración? Para muchos, no sé si la palabra es que se nos enseñó, pero para muchos, por lo menos arrancamos en nuestra cabeza, entendiendo que la oración arranca de mi boca cuando sale la expresión hacia Dios. Y quiero proponerles que la oración no empieza justamente ahí, que empieza mucho antes de lo que está pasando en mi corazón. Así que este tercer bloque quisiera que lo trabajáramos en qué evidencias podrían mostrarnos que no sabemos orar. Les hablo a todos, especialmente a los más viejos,
No pensemos que como somos viejos, ya sabemos, analicémonos a ver si realmente sabemos orar. Pregunta Jorleni, Pastor, oración no es solamente hablar con Dios. Eh, digamos que la definición básica es esa, hablar con el Señor. Pero cuando pensamos en hablar con nuestro Dios, estamos hablando de una relación que estamos cultivando. ¿Cómo es que yo relaciono o me relaciono con Dios? ¿Cómo cultivo mi relación con Él? Y la respuesta número uno, indudablemente, es la oración. Entonces, la oración más que simplemente es una plática que tuve con Dios. Es una herramienta que puedo utilizar, que Dios me brinda para relacionarme con Él. Yo podría llamar a una tienda en Cartago Centro y hablé con la dependiente y le pregunté si tenía esto, lo otro, aquí, que allá, y le mandé a pedir que me trajera las verduras a mi casa. Y yo no tengo una relación con ella, simplemente hablé con ella. Para relacionarme con ella y para conocerla, ocupo muchas más conversaciones. Y eso pasa en todo tiempo. Así que la oración, aunque técnicamente es hablar con Dios, creo que los que ya somos grandes, ya somos adultos, tenemos que aprender a definirla de una manera un poco más profunda. Y para poder definirla más profundamente, debo de entender qué es la oración. Y también tengo que autoanalizarme referente a si hay evidencias que podrían mostrarnos si sé o no sé orar, si estoy o no estoy orando bien. Así que les doy algunas cuantas. Voy a darles, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Les voy a dar por lo menos 4 evidencias que podríamos estar en nuestras vidas trabajando que nos dejarían ver que no estamos orando bien. Y obviamente yo creo que Dios es un Dios misericordioso, que Él es bueno, que Él nos tiene paciencia. Inclusive Romanos habla de que el Espíritu Santo intercede por nosotros porque no sabemos bien qué decir. Así que Dios es realmente maravilloso. Pero creo que también es parte de responsabilidad suya y mía, de mientras vamos creciendo en nuestra fe, aprender a hacer las cosas por nosotros mismos y no únicamente depender que el Espíritu Santo interceda bien por mí o no, es un tema para tratar, sino que ya yo aprendí cómo orar y puedo orar adecuadamente como el Señor manda. Así que les voy a dar 4 sencillitas y vamos a ver realmente si estamos orando bien. Así que cada quien analícese, por favor, cada quien examínese, papel y lápiz en mano, los que toman notas, para que realmente podamos saber cómo andamos en nuestra vida de oración. La primera tiene que ver con un temor reverente. Vean, la palabra temor tiene una connotación negativa. Yo le temo a algo que, no sé, de que es malo, le tengo temor a algo que me hace daño. Pero la expresión temor, al menos bíblicamente hablando, no siempre tiene que ver con eso. Y yo creo, por eso es que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En otras palabras, la gente que es sabia, lo primero que hace en su proceso de sabiduría es temerle a Dios. Y creo que Dios quiere que le temamos, si sabemos bien cómo definir la palabra temor. Este temor tiene que ver con una reverencia profunda ante la realidad de quién es nuestro Señor. Les leo un pasaje que estuvimos leyendo con mi esposa y está en Hebreos 5. Y Hebreos 5 está hablando acerca de Jesucristo. En Hebreos 5 la figura de Jesucristo es la figura del sumo sacerdote, era el principal sacerdote, es el pastor de los pastores, es el más alto de todos. Y se nos recuerda la escena donde él estaba en la cruz. Y entonces dice así, Hebreos 5, capítulo 5 y versículo 7, dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Está hablando de Dios Padre, al que podría salvarlo de la muerte. Y escuchen, y fue escuchado por su reverente sumisión. Estamos hablando del Hijo de Dios, el Cristo. Y este Cristo, siendo Dios, pero en su posición, en su vida mortal, levanta un clamor, levanta una súplica al Padre por nosotros, con un clamor y con lágrimas, y es escuchado. Y la razón que dice Hebreos de por qué es escuchado tiene que ver por su reverente sumisión. Y por eso hablo de un temor reverente. Vean, lo digo en buen tico, no le estoy orando a mi compa Jesús. Algunos le dicen chuta, inclusive, que me parece espantoso, porque de pronto olvidé que no, Esteban, pero es que Jesús es mi amigo. Sí, es mi amigo, pero no es tu igual. ¿Cómo no? Él fue hombre, yo también. No, Jesucristo no es igual a nosotros. No le estoy llorando a mi compa Jesús. Jesús no es tu compa, Él es tu Señor y tu Salvador. Y repito, sé que se habla mucho de que somos amigos, sí somos amigos, pero no somos iguales. Escuchen esto. Jesucristo es Dios, el preexistente desde la eternidad. Él es el principio y el fin. Todas las cosas subsisten por Él. Antes que todo el universo,
estaba Él, su amor perfecto, suficiente para la redención del mundo. Él es el Rey resucitado, el vencedor de la muerte. Él se levantó de una tumba y palabra que cumple. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el buen pastor de las ovejas y Él es la luz del mundo. Él es el camino al Padre y es verdad. Él es vida y da vida. Él es la vida verdadera y es el pan de vida. Él es la puerta al cielo y es el buen pastor. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es el soberano absoluto. En sus manos están nuestras vidas. Él es el abogado ante el Padre. Intercede por mí, por su sacrificio perfecto. Mi Dios es el Dios de gracia, pero es fuego consumidor también. Y a pesar de todo nos permite acercarnos a Él. Él es confiable, es maravilloso, es único, es incomparable, es inmutable, es indefinible, es indescriptible, es inimaginable. Él es el único digno de nuestra alabanza, porque conquistó nuestra rebelión y nos dio paz y esperanza. Su poder se extiende en las buenas noticias de su nombre. Él es el Logos de donde nacen todas las cosas. Es el humilde Hijo de Dios que se sacrificó por nosotros y estuvo en mi lugar pagando mis culpas, pero que se levantó en gloria. Jesús es todo lo prometido y un día regresará en los cielos por nosotros por toda la eternidad, mis amados. Él es amor y es paz y es gozo y es esperanza para siempre. No le estoy llorando a mi compa Jesús. Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas a que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Os hago la pregunta, ¿estamos orando bien? Con una reverente sumisión ante Dios, entendiéndonos lo chiquito que somos, lo excelso que es Él, lo grande que es Él, lo alto que es Él. Y de pronto pensamos a Jesucristo en nuestras manos. Señor, estos son mis planes, esto es lo que quiero hacer, así que vamos, vos tenés poder, vamos a ejecutar. Mi agenda es lo importante. Por eso hablamos de esa reverencia delante del Señor. Y sé que puede sonar a discurso de viejos. Y recuerdo yo siendo chico y escuchar a los viejos. Digo viejos, pero tenía mi edad en ese momento. A los viejos. Shh, estamos orando. Ah, pero Dios es muy tuanis. Sí, Él es muy tuanis, pero Él es Dios. Y de pronto, ¿por qué se nos decían no hablen en el templo? ¿Y por qué se nos decía vístase como se vista? Y hay mucho para hablar del tema, pero el principio que yo quiero rescatar es la reverencia profunda, el temor que le debemos a nuestro Señor por quien es Él. Estamos orando de esa manera, con un temor reverencial a nuestro Dios, porque Él es real y Él está en medio de nosotros. Bien, no estoy predicando, pero si hay preguntas, háganlas, por favor. No hay pregunta. La oración tiene un tiempo específico, llámese minutos o horas. No te voy a responder eso, te voy a responder en un ratito para no quemar la pregunta. La segunda cosa que tiene que ver con si estoy orando bien es, si la primera era con un temor reverencial, la segunda tiene que ver con la fe. Y otra vez quiero regresar a Hebreos. Hebreos 11 es un capítulo famosísimo y habla de la fe y dice que es pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de pronto de ahí agarramos para decir, fe es creer que algo va a pasar. Y yo digo, no, es mucho más profundo que eso. Me parece que esa definición es muy juvenil, no debería ir un poquito más profundo cuando se habla de la fe. Seban, pero Hebreos 11 lo dice, sí, lo dice en un contexto, y deberíamos analizar todo el contexto para ver cómo definimos la fe. Porque en el versículo 6, siempre en Hebreos 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que quiera acercarse a Dios, eso tiene que ver con un asunto de acercarme en oración al Señor, debe creer que Dios existe y que Dios premia a los que sinceramente lo buscan. Básicamente lo que está diciendo es, ustedes cristianos, ustedes lo que están buscando es agradar a Dios. Ahora, ¿cómo se agrada a Dios? Pues con fe. ¿Y cómo entiendo esa fe? Y dice, esa fe es que el que quiere acercarse a Dios en lo que está pidiendo y Dios se lo va a dar. Si no lo recibió, es porque le faltó fe. Y uno dice, ¿será realmente eso lo que está diciendo el texto bíblico? Vean, para mí eso es una tontería, pensar de que si tiene mucha fe, va a recibir lo que usted quiere. ¿Por qué lo digo de esa manera? Piensa en esto. Yo lo pienso desde mi óptica. Es como si mi hijo de 11 años quiere manejar el carro de nosotros y entonces un día viene con mucha fe y me dice, papá, préstame las llaves del carro. Pero te lo digo con fe, estoy creyendo y hasta lo estoy confesando que vos me la vas a prestar, creyendo justamente eso. ¿Se referirá a eso el texto cuando dice, crea que lo que va a recibir, de que lo que está pidiendo lo va a recibir?
Vean, yo a mi hijo no le voy a dar las llaves de mi carro cuando tenga 11 años. Y no tiene absolutamente nada que ver con la fe. La fe lo que está diciendo no es eso. Lo que está diciendo Hebreos 11 es, cuando uno habla de fe, está hablando de fe que Dios existe, que Él sabe lo que es mejor para mí y que hará su voluntad en mi vida. Y Él me va a dar lo que me hace bien, lo que me ayude a crecer, lo que me ayude a acercarme a Él. O sea, aceptando cualquier cosa que sea su voluntad. Eso estamos hablando de la fe. Por eso yo particularmente estoy tan en contra con todos esos que declaran y que dicen y que y demás, y será hecho, y lo que ellos dicen será hecho. ¿Por qué? Porque dejamos de lado considerar la voluntad del Señor, que es lo que Dios quiere. Yo puedo declarar, y aquello va a ser en el nombre de Jesús, pero realmente esa es la voluntad del Señor. La fe lo que me dice es, entienda que Dios tiene control, entienda, crea eso, que Dios es mucho más grande, que Dios galardona a los que le buscan. ¿Y cómo nos va a galardonar? Y como Él quiera. No siempre me va a tener que dar todo lo que yo quiero o todo lo que yo estoy esperando. En muchas ocasiones parte de la fe es decir, oré al Señor y oré y oré y oré y tal persona, por ejemplo, murió y tal trabajo no lo conseguí y tal esto, tal lo otro, simplemente y descanso en la soberana gracia del Señor que Él simplemente no quiso dármelo. Y en muchas ocasiones no sabré por qué. Y sin embargo puedo decir, sigo confiado, sigo con fe en que Dios sabe lo que es mejor para mi vida. La fe dice, lo que vos digas, Señor, lo tuyo siempre es lo mejor. Yo creo eso, que lo tuyo siempre es lo mejor. Me des o no me des las cosas. Así que número uno, hablamos de con este temor reverencial. Y número dos, hablamos de el tema de la fe. Estamos orando con fe, diciendo, Dios, estoy pidiendo esto, vos sabes cuál es mi corazón, qué es lo que yo deseo, Señor, pero yo deseo que sea tu voluntad en mi vida, no la mía, la tuya, por favor. Carlos dice, quiero entregar mi vida a Dios, cómo devorar. En un momentito, Carlos, voy a hablar de eso, voy a quedarme ahí y quisiera acompañarte y quisiera abrazarte en esto que estás conversando porque me parece realmente importante. Con fe, fue la segunda que dijimos, y la número uno hablamos de un temor reverencial. Hablemos de la tercera. Esta tercera es compleja, pero es bíblica y tiene que ver con las motivaciones de nuestro corazón. Otra vez, ahora leíamos Santiago. Santiago decía, no reciben porque piden mal, piden con malas intenciones para satisfacer sus mismos placeres. Vean, ¿qué pasaría con tu oración o con mi oración si de la ecuación quitamos aquello de nuestros placeres? ¿Qué nos queda? ¿Queda algo en tu oración después de decir, voy a sacar de todo lo que voy a ver, voy a sacar todo lo que tenga que ver conmigo, con todo lo que me beneficie, con todo lo que me alegre, con todo lo que yo considero que es bueno para mí? ¿Qué quedaría en mi oración? Y aquí puede ser cosas tan profundas como mi salud, mi dinero, mi casa, por mi futuro, por mí, por mí, por mí, por mí. Saquemos todo esto. Aunque suene noble pedir, por ejemplo, con temas por la salud, sigue siendo algo para mi placer. Ahora no recuerdo quién fue el que puso, pero alguien está orando por que el coronavirus se vaya y posiblemente sí. Pero yo le hago una pregunta más. ¿Para qué quiere que se vaya el coronavirus? Esta pregunta es importante, esta pregunta es relevante, esta pregunta no se la tiro de chiste, se la estoy tirando en buena onda. ¿Para qué quiere que se vaya el coronavirus? ¿Para que yo no tenga más molestias? ¿Para que yo pueda trabajar? ¿Para que yo no pierda dinero? Estoy preguntando nada más, porque Santiago dice, ustedes no reciben, porque piden para sus placeres personales, únicamente para ustedes. Esteban, pero yo no puedo orar para cosas mías. Por supuesto que sí, sí puede, pero examínese. ¿Cómo es en el general de su oración? Y si somos francos, más de uno tendrá que decir, híjole, yo usualmente pido para mí, ayúdame, bendíceme, espérame, y todos para mí. Alguien pide lo que pide para que el nombre de Cristo sea conocido, para que la gente no se pierda, para que la iglesia se fortalezca, para que mi comunidad, como cartagos que somos, los que somos de Cartago, se vuelvan a Cristo, para que mis hijos maduren, etcétera, etcétera. Otra vez, son preguntas nada más. Realmente tenemos una motivación que dice, quiero pedir esto para tal y tal cosa. Y a los de Cristo viene, por ejemplo, cuando pedimos por casa nueva, ¿estamos pidiendo bien por casa nueva? Si queremos casa nueva, ¿por qué? ¿O será que en el corazón hay porque yo quiero un templo más lindo? O yo como líder porque yo quiero ser más conocido. Son preguntas válidas porque todas esas son las preguntas que Dios puede mirar en nuestro corazón. Recuerda algo importantísimo. Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo externo. Pero ¿qué mira Dios? La intención de nuestro corazón. ¿Por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? ¿Cuál es mi motivación?
El apóstol Juan decía por allá en el capítulo 4 de su primera carta, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y a mí me vuela la cabeza pensar en Juan, un tipo ya maduro, un tipo realmente entregado al Señor. Y dice, mi confianza absoluta es que si pido a Él conforme a su voluntad, ¿saben qué va a hacer Él? Y uno pensaría, te va a dar lo que pediste. No, no, me va a escuchar. Y ahí termina el descanso de Juan. Con que Él me escuche, estoy tranquilo. Con que Él sepa mis necesidades, estoy tranquilo. Con que Él realmente haya escuchado de mis labios, no, ya estoy tranquilo. Esa es mi necesidad. Que Él justamente me escuche. Esto da confianza, mis amados. Él me escucha y dice que Él me escucha si pido de acuerdo a su voluntad. Entonces ahí tenemos las tres justamente que tiene que examinarnos. Me falta una más, pero quiero responder una pregunta. Dice Noé, ¿qué papel juegan las vigilias en la oración conjunta y en la edificación de la iglesia? Vean, respondo algo rapidísimo. Recuerden que la oración no nace de mi boca cuando yo le hablo a Dios. Mi oración nació desde mi corazón, de que Dios mira mi intención. ¿Por qué estoy diciéndole a Dios lo que le estoy diciendo? Entonces, sabiendo eso, y a eso le sumo la analogía del papá y del hijo, pensemos algo. Cuando hablamos de orar de madrugada, por ejemplo, o hablar de vigilias o cosas por el estilo, lo que estamos hablando no es que si usted ora a las 2, 3 de la mañana y tiene un poder diferente, que eso es una falacia. No, tiene que ver con un asunto simplemente de negarme a mí, concentrarme en algo, buscar más intimidad en medio de que no hay bulla en nuestras vidas. Las formas de orar son muchísimas y uno puede encontrarse a Jesucristo orando de madrugada, pero no únicamente de madrugada, oró momentos de crisis también, oró en momentos donde estaba el sol abierto y él podía levantar su mirada a Dios. El asunto, y justamente no quisiera que nos convirtiéramos en gente que dice, no, para que oremos tiene que ser a tal hora, tantos minutos, etcétera, con tales palabras, que eso es lo que quiero un rato de mentir. Pero sí creo de que la manera en la cual nos unimos y buscamos momentos en los cuales nosotros, como seres humanos, nos podemos concentrar más y dar una motivación adecuada es realmente importante. ¿Cuál es la mejor hora para que mis hijos me hablen a mí? Si yo soy un buen papá, si es que llego a hacerlo, la respuesta es cuando quieran. No necesito que sea a mediodía, cuando ya termine. Si soy un buen papá, la respuesta es cuando quieran hablar conmigo. Gerardo pregunta, ¿Dios escucha a los que no son sus hijos? La respuesta inmediata es sí los escucha, porque Él es Dios. Sin embargo, a mí me hace pensar algo. Porque yo estoy en la calle y de pronto veo a un niño en la calle y demás, y no es mi hijo, y de pronto hay una necesidad puntual. Uno dice, ¿de qué manera uno interviene con alguien que no es su hijo? ¿Hasta qué punto uno dice, le entro o no le entro? Y no es que Dios lo haga o no lo haga, o que Dios no tenga atención para las personas. Pero cuando pensamos en la Biblia, cuando pensamos en la famosísima oración del Padre Nuestro, Jesucristo empieza con las palabras, Padre Nuestro. Es una oración que hace un hijo, hace su papá. Cuando una persona que no es creyente le ora a Dios, ¿Dios lo escucha? Sí. Y aquí no voy a dar una regla general en cuanto a que sí, que no. Pero me parece a mí, es una opinión personal, que realmente las personas en las cuales Dios atesora su oración es los hijos del Señor, las personas que hemos confiado en nuestra vida en Cristo Jesús, que es lo que le va ahora con la pregunta que hacía Carlos. Si una persona no es creyente, ¿puede orar? Yo digo, sí puede orar, Dios me escucha, creo que te escucha. Me va a responder, mi respuesta es no sé, porque todo el consejo bíblico habla de una oración dirigida de un hijo hacia su papá, número 1. Y número 2, inclusive habla de orar en el nombre de Jesús. Y yo, si realmente Jesús no es el Señor de mi vida, si no soy creyente, yo no puedo utilizar el nombre de Jesús para orar de esa manera. Así que es una opinión de que uno puede derivar y que puede entender en el consejo bíblico. Me parece a mí que la enseñanza bíblica de cómo orar está justamente para las personas que conocemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se debe orar en la madrugada? Pregunta Eugenia. Se debe orar en cualquier momento. Y Tesalonicenses es claro, orad sin cesar. Y eso habla de en todo tiempo orar al Señor. ¿A quiénes escucha Dios? A todos. Creo que los escucha a todos. Fue la pregunta que respondí con Gerardo. Pero creo que la oración que Él nos enseña a hacer tiene que ver con personas que hemos confesado y que hemos reconocido a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Muy bien, continúo. Hablamos de 3 formas para darnos cuenta si estamos orando bien o no. Uno tiene que ver con el temor reverencial,
La segunda tiene que ver con orar con fe, no pidiendo lo mío, sino, Señor, sé que estás ahí y lo que vos querás. Y la 3 hablaba de las motivaciones bíblicas, si realmente estamos orando con una motivación adecuada, si pudiéramos sacar todas mis peticiones personales, ¿qué quedaría de mi oración? Y la cuarta y última que vamos a ver tiene que ver, y esta es cortita, pero quiero que la analicemos brevemente, tiene que ver con las vanas repeticiones. Usualmente los evangélicos usamos este pasaje para decir, aquí se los golpeo a aquellos que no son evangélicos, y es Mateo 6:7, que dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, de pronto achacamos aquello de que tiene que orar 20 oraciones de aquella o 15 de la otra y decimos, ahí están las vanas repeticiones. Cuidado, señores, cuidado, porque ustedes y yo podríamos estarnos convirtiendo en gente que habla vanas repeticiones. Porque según Jesucristo, cuando dice, ustedes orando, no usen vanas repeticiones, escuchen, lo hacen los gentiles, los que no conocen de Dios, y ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Notan que el problema no es con las repeticiones, el problema es con las vanas repeticiones. Jesús habla de esta gente que como habla y habla mucho, creen que van a ser escuchados. Y yo puedo sumarle que como me sé muchas palabras teológicas y como me sé muchas palabras muy de domingo, entonces Dios me va a escuchar diferente. Jesús le habla justamente a una población en la cual invita a que podamos orar con honestidad. Y creo que ese es el corazón de la oración, una oración que es honesta. Otra vez voy al mismo ejemplo de un hijo que se acerca con su papá y los papás vamos a entender al respecto. Mis hijos en su cuarto apuntando sinónimos de palabras, que sean palabras rimbombantes y pomposas y ostentosas para que suenen más inteligentes y espirituales para ahora sí usarlas y ir a hablar conmigo. Realmente así es como entendemos a Dios. Hebreos dice, acerquémonos con confianza y en la confianza derriba esas barreras. No importa qué palabras use, no importa si debo repetirlo 1000 veces o no. Cuando hablamos de honestidad, cuando hablamos de confianza, estamos hablando de hablar como yo hablo. No debo cambiar la voz para que él me escuche. De pronto un momento yo hablo como hablo y me dan un micrófono, Padre, mi nombre, y cambio la voz y la hago más ronca y hago cosas que usualmente no hago. ¿Por qué hace eso? ¿Para qué lo escucha diferente? No es un asunto de orar bonito. Me han dicho, es que usted ora muy bonito. ¿Qué significa eso? Que uso palabras de domingo que me aprendí desde pequeñito y les cuento a los que no son tan viejos en la fe como yo. Muchas veces yo lucho por no decir tantas palabras teológicas como si Dios me va a escuchar diferente, sino de orar sincero. No se trata de orar bonito, se trata de orar sincero. Y aquí entonces yo le hablo a mis hermanos más chiquititos en la fe, que pronto, ore, no, es que me da vergüenza porque no sé orar. Eso, lo que estás demostrando es inmadurez. Sí puedes hablar, sí, pero yo no me sé tantas palabras y yo no leo bien el texto bíblico, no importa. Así como un papá no le importa cómo su hijo hable con él y viene con reverencia, con obediencia y con respeto y le dice papá, y los papás otra vez entendemos esto, como muchas veces nuestros hijos nos hablan cosas que nos dicen, espera, va de nuevo. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Y hasta que entendemos bien qué es lo que nos dice, esa justamente es el corazón de Dios. Dios no está buscando gente que ore lindo. Dios está buscando gente que ore sinceramente. Y aquí todos tenemos la forma para hacerlo. Así que son 4 formas que podrían estarnos evidenciando que estamos orando mal. Y estaría bueno que las analizáramos para saber. Número 1, si estamos orando con un temor reverencial. Número 2, estamos orando con fe, esperando su voluntad, no la nuestra. Número 3, si estamos hablando orando con una motivación adecuada. Y número 4, si estamos orando con vanas repeticiones o no. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Vanas repeticiones. Dice Bravo y May, mi papá cuenta que cuando él no era creyente, oraba y da testimonio de que de alguna manera esa oración lo llevó a reconocer su necesidad y convertirse, dice May. May, te digo algo, el Señor es soberano y Dios puede utilizar lo que Él quiera para acercar a la gente a Él y para buscarlos y para encontrarlos. Y no dudo que Dios haya utilizado lo que Él quiso para tu papá o para quien sea. La evidencia bíblica justamente siempre la de un papá, es en su hijo. Y por eso la oración más representativa de toda la Biblia, si le puedo llamar así, es Padre nuestro que estás en los cielos. La manera en la cual Dios se acerca a su papá, lo cual es interesante. Fanny me contaba justamente eso, de que la expresión Padre nuestro para un judío es una expresión escandalosa. Porque si usted sabe algo de judaísmo, ellos no mencionan el nombre de Jehová, no lo mencionan porque es sagrado, no se puede mencionar. Y este Jesús se atreve
a decirle a este, que es el soberano, que ni siquiera pronunciamos su nombre, se atreve a decirle papá. Y Pablo lo va a decir Abba Padre, que es todavía más cariñoso, papito. Y habla justamente de esa cercanía uno con el otro, ese asunto de decir, estamos conectados con el Padre y por eso es que le puedo hablar de esa manera. Y por eso decía al final de que Dios lo que está buscando no es de que yo ore lindo, sino que yo sea sincero, honesto cuando esté orando. Valeria dice, ¿cuál es la manera correcta de dirigirse a cada una de las personas de la Trinidad? Híjole, Valeria, eso es para un live completo. Déjenme resumir todo esto. Recuerden que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios, que tenemos a un solo Dios, que se ha decidido mostrar o manifestarse en 3 personas, cada una con una función diferente, pero sí hago una aclaración de que eso nos debería guiar la madurez que tengamos o no. La primera es que cuando alabamos o cuando oramos, inclusive usualmente en la Biblia usted lo va a encontrar, no se le alaba, no se le adora, no se le da gloria al Espíritu Santo, lo cual es muy interesante porque hay una población cristiana que su énfasis central es el Espíritu Santo. Y uno lo que dice, y es la frase que hablaba el otro día, creo que era con Daniel que hablaba, y yo le decía que la frase teológicamente correcta es que uno ora al Padre en nombre de Jesús a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está esperando gloria de parte nuestra. Jesucristo sí la acepta porque Él es el encarnado, Él es el Mesías. Le oramos al Padre cuando pedimos algo. Entonces creo que uno de a poco va entendiendo que quiero pedir algo, entonces pídaselo al Padre. Y quiero agradecer por la muerte del Mesías. Bueno, le agradezco a Cristo Jesús. Quiero que el Espíritu Santo me dé sabiduría y entendimiento. Le pido al Padre que el Espíritu haga eso. Ahora, esas son cosas que no quisiera que de pronto uno diga, no, es que como no sé eso, no puedo orar. Recuerda, lo que Dios está buscando no es que oremos lindo, sino que oremos honesto, sincero. En el proceso, vamos encontrando en la palabra del Señor, vamos encontrando realmente cómo uno puede ir orando y eso justamente nos da madurez y creciendo un poquito con respecto. Bien, alguien llegó por ahí, así que yo sigo. ¿A quién se le ora? Dice María, al Padre o a Jesucristo. Yo creo que se le ora al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Y si un día, ¿quién es María? Y si un día María dices, uy, le oré a Jesús, no pasa nada. O sea, no se acaba el mundo, Dios no dejó de escuchar. Si sos una creyente verdadera, Dios te va a escuchar. Y por eso es que es tan glorioso escuchar palabras en Romanos acerca de cómo el Espíritu de Dios intercede por nosotros, porque no sabemos muy bien cómo pedir, pero Él intercede por nosotros. La Biblia usa una expresión que es con gemidos indecibles, que es todo un tema para hablarlo. Pero hay una intercesión de parte del Espíritu Santo para que cuando no sabemos cómo pedir, Él nos ayuda y nos ayuda en nuestra debilidad. Muy bien. Y entonces, ¿qué hora es? Me quedan pocos minutos. Quisiera derribar un par de ideas referente a la oración, porque esto, les soy franco, a mí me genera un pesar de decir, uy, es que no lo estoy haciendo bien, y de pronto yo tengo la tendencia a compararme con otras personas. Y hay personas que tienen la tendencia, que oran muy lindo, a autodenominarse como gente de intercesión, que es otro nivel en la Biblia. No sé si es otro nivel, el tema de la intercesión, pero uno de los mitos que uno de pronto plantea es lo que llamamos la oración poderosa. No sé si alguien escuchó esa frase, es que es una oración poderosa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la oración es poderosa? ¿De que Dios la escuchó diferente? ¿De que usé palabras de domingo para describir algo que Dios dijo, wow, que léxico usaste que no lo sabía? ¿A qué nos referimos con oraciones poderosas? ¿Declaraciones teológicamente profundas? ¿Será que si levanto mi voz es más poderoso que si oro calladito? Y ni qué decir de gente que dice, no, es que yo oro en lenguas, que es todo un tema para conversarlo, o estas, pseudo lenguas que la gente habla. No, es que yo oro de rodillas, y de rodillas es diferente. Mis hermanos, recuerden que la oración no arranca en mi boca, ni en mis rodillas, arranca en mi corazón. Lo que yo haga con mi boca o mi postura física, si levanto mis manos, si levanto mis manos al cielo, o si las bajo, o si me arrodillo, o si me tiro al piso, todo eso debería de ser evidencia de algo interno. Yo podía estar llorando tirado al piso, totalmente doblegado, y ser un orgulloso en mi corazón. Por eso repito lo que Samuel le había dicho Dios le había dicho a Samuel, no te dejes guiar por lo externo, porque Dios no mira lo externo, Dios mira la condición interna. Uno puede arrodillarse, sí, por supuesto, y eso que puede no significar nada, o puede significar una condición espiritual muy profunda de humillación delante de Dios por un temor reverencial que tengo a Él, pero lo externo
no es evidencia, entonces se arrodilla, yo quiero creer que hay algo interno que la motivó luego a hacerlo externo, pero eso únicamente lo sabe el Señor y esta persona. Así que yo quisiera que usted se saque de encima ese peso de decir, es que hay gente que ora muy poderoso y yo no oro tan poderoso. ¿A qué oración escucho más? ¿A la de Daniela o a la de Diego? Y mi respuesta es, los escucho a los dos, son mis hijos los dos. Y yo, como soy su papá y soy un poco más colmilludo que ellos, yo puedo diferenciar cuando hay hipocresía o no, cuando hay transparencia o no. Yo puedo diferenciar esas cosas de parte de mis hijos. Bueno, Dios es igual, pero 1.000.000 de veces mejor. Así que justamente tenemos que decir, no es que la oración sea poderosa, porque otra vez, Dios lo que está buscando no son oraciones poderosas, está buscando oraciones honestas, de gente honesta que lo está conociendo y ahora aprendió cómo orar. Ahora no únicamente pide para sus deseos, ahora pide con fe, ahora pide con un temor reverencial, ahora pide con motivaciones adecuadas, que justamente es nuestro proceso de madurez. Y otra cosa que me parece también interesante, fea e interesante con respecto a los mitos de oración, muchos de ustedes tal vez lo han escuchado. Y antes de decirles, voy a ver si hay alguna pregunta. Faltó la pregunta de Alcira. Dice Alcira, escuché que a Dios no lo conmueven las lágrimas. ¿Qué piensa usted? Alcira, yo creo que sí. Y no sé si el tema son las lágrimas o no. Es otra vez el corazón. La lágrima siempre, la lágrima no sale por nada. La lágrima sale porque hay un sentimiento, algo en mi corazón que me genera lágrimas. La Biblia dice que Dios se compadece de nosotros. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Perdón, que Jesucristo se compadece de nosotros. Que Él nos mira nuestra condición y se compadece de nosotros. Yo sí creo que a Dios lo conmueven las lágrimas, pero es una expresión. Creo que a Dios lo conmueve un corazón sencillo, humillado. Por eso es que la Biblia habla acerca de cómo Él quita a los orgullosos, pero al que tiene un corazón humilde, a ese lo trata diferente, justamente simplemente por su condición. Así que si usted dice, sistema, pero es que yo he estado llorando por algo que en mi corazón está y aún no lo he recibido, ahí yo le diría es tiempo para ser maduro o madura y para aceptar la voluntad del Señor. Que uno pueda de pronto orar, Señor, no tengo la menor idea por qué no me ha respondido mi pregunta. Si es con temor reverencial, si es con una motivación adecuada, ¿por qué no me sigues? Y tener que llegar al punto de decir, Dios está en control. Él es el Señor de mi vida. En momentos tan complejos los llevo hasta las máximas extremos. Si vivo para Cristo vivo, si vivo para Cristo vivo, si muero para Cristo muero, dice la palabra del Señor. Sea que viva o que muera, yo soy del Señor. Esa es una fe realmente sólida, que cuando vengan los problemas, mi fe sigue caminando, porque yo sé en quién he confiado y quién he creído. Y el Señor mira mi corazón, y yo sí creo, Alcira, que Dios le conmueve mis lágrimas en el sentido de que Él mira mi corazón y Él se compadece de nosotros. Muy bien. Y la otra cosa que quería hablarles, aparte de las oraciones poderosas, sáquese de encima ese gorila. Ore honestamente, ore bíblicamente. Y su oración es poderosa, como la es de cualquier persona que pueda hablar muy fuerte. Y la segunda cosa ahora no lo escucho tanto, pero lo escuché un tiempo y lo escuché muchísimo. Tal vez alguien alguna vez lo escuchó, acerca de orar con detalles. Escuché a pastores o líderes de iglesias decir, cuando usted ore con detalle. Y pídele a Dios lo que usted quiere, pero con detalle. Hace algunos años salió una ideología y se popularizó esta ideología con un libro que se llamaba El Secreto. No sé si alguien lo leyó. Si lo leyó, no sé por qué lo leyó, pero por lo menos que sepa que existía ese libro. Pero El Secreto decía, piénselo en lo que quiere, visualícelo, detállelo, imprímalo, péguelo en su cama, declárelo, confiéselo, dígalo y va a venir a usted. Y yo me pongo a pensar, ¿en serio ustedes creen que si Daniela, mi hija, llega y me dice, papá, tengo hambre? Y yo la veo, pero es que no me dijo que quería comer, así que no le doy de comer. Y un día se enferma porque no tiene hambre y mi esposa me reclama, pero ¿por qué no le diste comida? Y yo le digo, es que no me especificó que quería. Y yo digo, ¿en serio tengo ese criterio de parte de quién es Dios? Mi hermano, pídale el carro y dígale qué modelo quiere y qué color quiere y qué full extras quiere y todo. Pídaselo con detalle. Y yo digo, ¿en serio? ¿Será que le oramos al mismo Dios? A un Dios que conoce mis necesidades, que sabe qué es lo que preciso yo para vivir. Como un papá que mira a su hijo hambriento y dice, bueno, hey, apenas me pida el tipo de comida y el tipo de carne y qué término lo quiere y si lo quiere cosa, ahora se lo daré. Como si Dios fuera un ignorante. ¿Qué tipo de Dios le estamos orando? Así que cuando uno de pronto le externa a Dios, Señor, tengo esta necesidad, no es para que Él se entere, Él ya lo sabía. Es para que yo pueda
aprovechar esa necesidad que tengo y decir, y dependo de vos. Y otra vez viene el fortalecimiento de mi relación con Él. Y por eso decimos que la oración no es únicamente pedir y pedir, sino que es una herramienta para llegar a conocer más a Dios. Por cierto, ¿conoces a Dios? Porque si no, vuelvo a la pregunta que me hicieron hace un rato. La pregunta de si una persona no cristiana puede ver a Dios, si Dios lo escucha. Mi respuesta resumida fue: sí, creo que lo escuche, pero no le va a dar un trato como un hijo. ¿Y por qué no? Porque no es el hijo. Y esta parte es importantísima, porque si usted no es creyente, usted le está hablando y le está pidiendo a un desconocido, a un señor que usted no conoce. Es como si un niño en mi barrio de pronto me toca la puerta y me dice que es que necesita cuadernos para la escuela. ¿Saben qué haría yo? Le diría: ¿quién es usted? ¿A dónde vive? ¿Y quién es su papá? Porque eso le corresponde a su papá, no a mí. Esas necesidades las llena su papá, no yo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo hago para que él sea mi papá? Y aquí voy a Carlos, que hace un momento Carlos hablaba de entregar su vida al Señor. Tenemos que entender justamente esto, que si una persona está sin Cristo, la expresión que utiliza Pablo, una expresión fea, pero Pablo la usa, es que es una persona bastarda, o sea, un hijo sin papá, y que tenemos ese asunto de ir por la vida solos. Y por eso es que Pablo habla de algo que llamado es una forma metafórica, un espíritu de adopción. Y que a través de ese espíritu de adopción es que podemos clamar Abba Padre. La expresión Abba Padre es para decir, es una confianza con un Señor que ahora es mi papá y le puedo decir inclusive papito o papi. Eso me parece fantástico. Y Carlos, ahora vos que estabas preguntando o que decías, quiero entregar mi vida al Señor, vos puedes hacer oraciones las que vos querás, pero no arrancan tu oración, arrancan tu corazón. Y arranca diciendo, realmente reconocemos que Dios nos creó y Dios nos hizo de una manera fantástica y que por nuestra propia voluntad rompimos la ley de Dios. Para Carlos y para cualquiera, estamos hablando de que vos y yo rompimos la ley de Dios, lo hicimos voluntariamente. Dios nos dio a que eligiéramos y elegimos lo incorrecto, que Dios quería guiarnos y elegimos lo incorrecto. Y que entonces rompimos su ley y eso se llama pecado y el pecado nos separa de Dios. Y el pecado o la paga del pecado es la muerte eterna. Eso debería preocuparnos a todos. Y si, Carlos, vos querés entregar tu vida al Señor, justamente empezamos con esa conciencia. Yo soy un pecador. Yo soy una persona que ha roto la ley de Dios. Y si hasta el momento he decidido no creer en Dios, eso es un asunto tuyo, pero Dios existe. Y que a través justamente de este confesar nuestros pecados, de decirle, Dios, quiero decirte lo que he pecado, quiero decirte que tú tienes razón, que yo estoy mal, que yo he pecado, vos no has hecho nada malo. Y viene la parte de arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso significa, quiero dejar de lado este pecado, quiero ya no hacer más este pecado. Y en lugar de hacer esto, quiero poner mi confianza absoluta en la persona de Cristo Jesús. ¿Cómo se llega a ser cristiano? A tener un papá que me escucha mis oraciones. Cuando una persona reconoce que es pecadora, se arrepiente de sus pecados, pide perdón y pone su confianza en la persona de Cristo Jesús. Entonces puedo decir, he sido adoptado y ahora clamo por ese espíritu de adopción, que tengo un papá de confianza que le puedo decir, papi, Abba Padre. Así que realmente no es algo difícil. Si es algo de la mente, dice, pero ¿cuánto vale eso? Es gratis. Eso se llama gracia. Así que yo quisiera poder orar, nos quedan pocos minutos, pero que pudiéramos orar. Y Carlos, oro por vos y cualquier persona que nos está mirando, oro por ustedes. Me encanta saber que mi fe no es una fe de templos, que no es una fe de corbatas, ni es una fe de portarme bien, sino que es una fe fundamentada en un papá que me adoptó a mí a través de Jesucristo y que a través de eso ahora me da acceso en temas de oración. Eso es fantástico. Me parece fantástico saber cómo es mi fe y cómo la podemos disfrutar de la mano de Cristo Jesús. Así que antes de despedirnos, quisiera que pudiéramos orar, ¿les parece? Luego oro y cierro y voy a leer algunos comentarios y vamos a despedirnos. Señor, te doy gracias por la vida de todos nosotros, porque siendo pecadores tú nos amas. Te doy gracias porque está tu gracia, porque sin tu gracia, Señor, no hay ni siquiera uno que pueda ganarse el cielo y ganarse estar contigo. Pero, Señor, lo hiciste y lo hiciste por nosotros. Pido por Carlos, que ahora hablaba acerca de la salvación de su alma, Señor. Ayúdale a entender a él y a cualquier otra persona que no hay nada más importante en la vida que la relación que tengamos con Jesucristo.
Gracias porque podemos no ser religiosos, podemos simplemente tener una convicción de en quién hemos creído y hacia dónde vamos, una esperanza, Señor, que nos ayuda a caminar adelante. Suplicamos de que todo lo que hagamos en nuestras vidas de oración, Señor, sea una oración bíblica, con una mente bíblica, de una manera adecuada, que a través de nuestra oración, Señor, muchas personas puedan llegar a conocerte. Los que somos indisciplinados, te pedimos por favor que nos ayudes, una gente disciplinada a nuestro alrededor, que nos empuje, que nos ayude, que seamos, Señor, más francos en lo que estamos haciendo y la importancia que tiene desarrollar una relación contigo. Quedamos en nuestras casas con tu bendición y te agradecemos mucho este ratito que podemos platicar. Oramos y todo lo pedimos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amigos, otra vez me quedo un ratito más, unos minutos más saludando, pero nos vemos el lunes. Algunos pueden conectarse a las 9 de la noche, nos vemos. Sería lindo verlos a todos ustedes conectados y orando juntos al Señor. Que pasen todos una excelente noche. Bendiciones, nos vemos. Chao.